Pues vamos a comenzar en esta tarde nuestro estudio. Espero que se encuentren bien. Casi no puedo ver a todas, pero ya ya vi algunas que se conectaron y bueno, estoy muy bendecida en esta tarde fría, completamente fría, pero bendecida de poder tener un estudio más junto con ustedes. Un nuevo tema y un nuevo aprendizaje que podemos tener juntas. Pues les doy la bienvenida y vamos a orar. Amén. Amado Señor, te damos gracias esta tarde, Señor, por tu bondad, por tu misericordia, Padre, para con nosotras. Gracias, Señor, porque somos inmerecedoras de tanta gracia y tanto amor. Tú nos tienes estima, Señor, que no merecemos, Padre. Gracias, Señor, por tu amor, por tu paciencia. Y te pido en esta noche, Padre, que tu Espíritu Santo esté en medio de nosotras, Padre, que ministres a través de este estudio, Padre, que hables a nuestros corazones y que nos hagas recordar aquellas áreas de nuestra vida, Señor, que necesitan recordar esto, Señor, aquellas áreas que necesitamos trabajar en nuestra vida, en nuestro espíritu, Señor. Trabaja en esta noche en nuestras almas, que seamos instruidas, que seamos discipuladas y que seamos mujeres que lleven a la práctica tu palabra. Te damos gloria y honra en esta tarde, en el nombre de tu Hijo bendito. Amén. Amén. Vamos a comenzar esta tarde con este tema, muchachas, que es muy, muy bonito. Es un tema que sacó mis lágrimas de leer. Cuán hermosas historias tenemos de esta iglesia nueva, esta iglesia fructífera, esta iglesia que emergía de un movimiento que se comenzó desde la creación del mundo, y es que a través de este movimiento encontramos siempre la oposición, encontramos siempre que a través del movimiento que hace Cristo en la vida del creyente, siempre va a haber una oportunidad para el enemigo de atacar, de traer conflicto, de traer persecución. Y hoy vamos a estudiar esto a través de nuestra palabra de Dios en el libro de Hechos, capítulo 8. Ve abriéndolo y ahí vamos a repasar una hermosa historia que nos deja una gran enseñanza. Una iglesia fructífera enfrenta persecución. Y vamos a comenzar primero leyendo este pasaje hermoso y es en Efesios 6:12. Yo sé que ya abriste tal vez Hechos capítulo 8, pero déjalo ahí porque es un libro que vamos a estar repasando. Pero vamos a leer Efesios 6:12 y nos dice lo siguiente: porque no luchamos contra gente como nosotros, sino contra espíritus malvados que actúan en el cielo. Ellos imponen su autoridad y su poder en el mundo actual. Esta versión es la NTV. Algunas veces la utilizo para poder entender todo el consejo de Dios a través de estos pasajes que son más cómodos de leer. El cristiano, el Hijo de Dios, la iglesia fructífera debe de tener la plena conciencia de que hay una lucha, hay una batalla espiritual todo el tiempo alrededor de nosotros. Alrededor de muchos estudios hemos visto, a través de muchos estudios hemos visto esta parte, ¿no? En donde nosotros vemos completamente que hay una batalla, que hay una lucha, que hay una persecución, que hay algo que nos está atacando. Y a veces lo confundimos con personas, ¿no? Y entonces comenzamos a pelear con todo lo que nos rodea, con todos los que nos rodean, sin darnos cuenta y poner énfasis en que hay una batalla espiritual en las huestes celestiales. Y dice esta NTV que en los cielos, ¿no? En esos lugares que tú y yo no podemos ver, pero que tenemos la fe de que sabemos que existen. Y hay una batalla constante. Conociendo esta porción de la Escritura, del Nuevo Testamento, podemos discernir un poco acerca de lo que realmente vivió la iglesia primitiva. Ellos estaban peleando y viviendo una batalla espiritual tremenda.
tremenda. Hoy tú y yo tenemos increíblemente la versión, la nueva versión que es el Nuevo Testamento. Pero recordemos que ellos iniciaron la iglesia con solo el Antiguo Testamento y basado en eso, ellos comenzaron el movimiento con el conocer a Jesucristo, con el mandato que les hizo Jesucristo de ir a todas las naciones. Así arrancaron. Pero hoy tú y yo tenemos este verso poderoso. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huestes en lugares celestes. Hay una batalla espiritual constante y la iglesia fructífera va a tener batalla. La iglesia fructífera, aquella iglesia que da fruto, aquella iglesia que hemos estado estudiando todas estas semanas, esa iglesia va a tener una batalla. Me gustaría este día decir que no, que la iglesia que da fruto no va a tener batalla, que va a vencer cada una de sus pruebas, pero tengo que decirte que tienes que tener la conciencia de que sí, enfrentaremos batalla. La iglesia que da fruto, el Hijo de Dios que da fruto, va a tener oposición. No es porque queremos tener oposición, pero va a haber oposición porque estamos caminando y estamos llegando a hacer la voluntad de Dios y el enemigo nos quiere robar eso. La iglesia fructífera desde siempre ha tenido el trabajo de permanecer, dar fruto y resistir al enemigo. Eso es algo que todo cristiano, cuando llega a conocer a Cristo, se da cuenta. La primera es que debemos de permanecer, estar firmes. Y lo vimos la semana pasada, que la venida del Espíritu Santo vino sobre un grupo, los discípulos unidos, juntos, firmes. La segunda es que el trabajo de la iglesia es dar fruto, y lo vimos desde el estudio número 1, dar fruto, dar evidencia de la obra del Espíritu Santo en el creyente. Y la tercera es que debemos resistir al enemigo. Resistir al enemigo. Esto lo conocemos desde los cantos de los niños, resistir al enemigo. Aprendimos cuando estábamos chicos un canto, ahora no les voy a cantar, pero aprendíamos un canto muy padre que se refería a eso, a resistir las pruebas que el enemigo trae al creyente. Y esto es, ¿por qué? Porque tenemos que tener la conciencia, no para darle tanta importancia, pero para discernir. Esta batalla, ¿de dónde viene? ¿Es mi batalla? ¿Tengo que pelear con esa persona o es una batalla del Señor? Es una prueba, es una batalla en los lugares celestes y no me corresponde a mí agarrar a golpes a la vecina, al esposo, a cualquiera que se nos oponga, ¿no? ¿De dónde es discernir de dónde es esta batalla? Amén. Así que en la iglesia, desde el libro de Hechos, conocemos las primeras pruebas, los primeros personajes que sufrieron y que fueron provocados, que fueron lastimados por compartir el evangelio. Quiero decir algo antes de leer este hermoso pasaje. La primera cosa es que, mira, la iglesia ha sido perseguida desde la creación del mundo por el pecado ha sido desde la creación, la serpiente tentando a Eva, estaba persiguiendo a ver en qué momento Eva caía en la tentación. Los profetas, ¿recuerdas cuando fueron asesinados miles de profetas? Por estos personajes que me encanta leer, estudiar acerca de ellos en el libro de Reyes, y vemos cuánta persecución había, cuánto el pueblo de Dios sufrió por ser el pueblo escogido de Dios. Y eso lo hemos visto desde el Antiguo Testamento. Así que tú y yo no nos podemos sorprender cuando vivimos en una iglesia fructífera, cuando habitamos, cuando convivimos en una iglesia fructífera, cuando somos un pueblo y un creyente que da frutos. No te sorprendas cuando venga la oposición. Vamos a leer esta historia en el libro de Hechos, capítulo 7, versículos 54 al 60. Al oír esto, rechinando los dientes, montaron en cólera contra él. Pero Esteban,
lleno del Espíritu, fijó la mirada en el cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la derecha de Dios. Y veo el cielo abierto, exclamó, y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. Entonces ellos, gritando a voz en cuello, se taparon los oídos y todos a una se abalanzaron sobre él, lo sacaron a empellones fuera de la ciudad y comenzaron a apedrearlo. Los acusadores le encargaron sus mantos a un joven llamado Saulo. Mientras lo apedreaban, Esteban oraba. Señor Jesús, decía, recibe mi espíritu. Luego cayó de rodillas y gritó, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Cuando hubo dicho esto, murió. Estamos leyendo la historia de un hombre que tuvo unas características increíbles, ser un hombre que poseía el Espíritu de Dios, era lleno de la gracia y del Espíritu de Dios. Esteban era un hombre que compartía el Evangelio con toda su fuerza, y si no lo has leído, lee el capítulo 8. Esto lo debiste haber leído en la semana, pero si no lo hiciste, tienes que leer con qué esfuerzo hizo este hombre para estar frente a un juicio y compartir lo que Dios había hecho por la humanidad. Hacía grandes prodigios y señales milagrosas. Y número 3, no podían hacer frente a la sabiduría y al espíritu con que Esteban hablaba. Este hombre impactó tanto a esta sociedad que, ¿sabes qué? Decidieron matarlo. No me sorprende porque le hicieron lo mismo con Jesús. Decidieron apedrearlo. ¿Por qué? Porque no estaba de acuerdo, porque estaba compartiendo el evangelio del arrepentimiento, estaba compartiendo a Jesús un plan de salvación, una esperanza para una sociedad, y que lo apedrearon. Pero ¿sabes qué? Me parece muy interesante esto que nos dice esta cita, Hechos 6, 8, 9. Mira lo que dice. Ya está ahí, pero quiero que lo leas en tu Biblia. 6, 8, 9 dice, Esteban, hombre lleno de gracia y del poder de Dios, hacía grandes prodigios y señales milagrosas entre el pueblo. Con él se pusieron a discutir ciertos individuos de la sinagoga llamada de los libertos, donde había judíos de Cirene y de Alejandría, de Cilicia y de la provincia de Asia. Verso 10, como no podían hacer frente a la sabiduría ni al espíritu con que hablaba Esteban, instigaron a unos hombres a decir, hemos oído a Esteban blasfemar contra Moisés y contra Dios. Pero quiero resaltar este tercer punto. No podían hacer frente a la sabiduría ni al espíritu con que hablaba Esteban. Una iglesia fructífera. Esteban es la evidencia de un hombre dando fruto. Pero una iglesia fructífera, muchachas, ¿sabes qué va a pasar cuando tú seas parte de esta iglesia? ¿Sabes qué? No va a haber suficiente para que hagan frente contra una iglesia que da fruto. ¿Sabes qué? Van a pelear, van a tratar de dividir, van a tratar de persuadirte, van a tratar de moverte, pero ¿sabes qué? El espíritu que está en ti y que está en la iglesia no va a ser suficiente, va a ser suficiente, y ellos no van a poder hacer frente. Y eso es muy importante porque a veces como iglesia o también como creyentes nos dejamos guiar pensando, ya me ganó, ya me venció, ya perdí la batalla, y tienes que saber que no, el enemigo no nos puede hacer frente cuando estamos en el espíritu. Ahora, el movimiento de la oposición tiene dos formas de trabajar. Lo leímos ahorita. Uno, no puede hacer frente. Y cuando no puede hacer frente, entonces tiene otro método. Instiga, agita, mienten, distorsionan la verdad. Ese es el trabajo de la oposición. Este es el trabajo del que te persigue. Y ese es el trabajo del enemigo. Ya lo conocemos en la Biblia. Él viene para dividir, para matar, robar y destruir. Cristo viene para darnos vida y vida en abundancia. Entonces, el enemigo, la oposición, no puede hacerte frente cuando tú estás en el espíritu. Pero si él ve que hay una oportunidad, va a instigar,
te va a agitar. ¿Qué quiere decir agitar? Mira lo que hicieron ellos, comenzaron a agitar a la gente. ¿Con qué? Con mentiras, diciendo que Esteban hablaba, blasfemaba contra Moisés y contra Dios. Miente, distorsiona la verdad. Y hoy en día tú y yo podemos tener un poquito idea de eso que está pasando en nuestra sociedad. El enemigo, a través de todo este movimiento que hay en nuestra sociedad, en nuestro mundo hoy día, distorsiona la verdad de Dios. Miente, agitan contra la iglesia, instigan y distorsionan la verdad. Quieren modificar la palabra de Dios a su manera, a su comodidad, a lo que mejor les place. ¿Y sabes qué? Esto tiene en su momento un fruto. Tiene un fruto. Cuando nosotras entendemos esto, lograremos discernir, a ver, esta situación, esta oposición, esta cosa que me está sucediendo ahorita, ¿de dónde viene? Si está instigando, si me está moviendo el tapete, si hay mentira a través de esto, ¿es del Señor? Y si me está agitando completamente para moverme de mi base, de mi firmeza, de mi iglesia, de mi relación con Cristo, recuerda entonces que es la oposición, es el enemigo. Y tienes que estar atenta. Tienes que estar consciente de que tienes un enemigo. Recuerda, no le podemos dar demasiada importancia al enemigo, pero tampoco puedes olvidar que ahí está, ¿no? No debe ser más importante que Cristo, pero tienes que tener la conciencia que ahí está el enemigo. Tenemos un enemigo. La iglesia tenía un enemigo y la iglesia fructífera hoy día tiene un enemigo. Vamos a verlo. Dice, Saulo vio cómo mataban a Esteban y le pareció muy bien. Esa es la NTV. Más tarde, unos hombres que amaban mucho al Señor recogieron el cuerpo de Esteban, lo enterraron y durante varios días lloraron su muerte. A partir de ese día, gente comenzó a maltratar a los seguidores de Jesús que vivían en Jerusalén. Por eso todos tuvieron que separarse y huir a las regiones de Judea y de Samaria. Solamente los apóstoles se quedaron en Jerusalén. Esta es la NTV. Te puse 3 versiones para que notáramos un punto importante en cada una de ellas. La segunda NBI dice, y Saulo estaba allí, aprobando la muerte de Esteban. Aquel día se desató una gran persecución contra la iglesia en Jerusalén y todos, excepto los apóstoles, se dispersaron por las regiones de Judea y de Samaria. Y por último, Reina Valera dice, y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. ¿Y qué vemos aquí? Que Saulo, ese Pablo que nos escribe hoy el hermoso libro de Efesios, justo la cita con la que comencé, ese hombre que ha impactado miles de vidas con su testimonio, con sus cartas tan hermosas, Efesios, Filipenses, Colosenses, ese Saulo es el personaje que hoy les voy a platicar, que perseguía a la iglesia. ¿Y sabes qué? Que consentía la muerte del primer mártir en el Nuevo Testamento. ¿Qué quiere decir consentir? Consentía en griego dice que es suneudoqueo, que significa es aprobar, estar complacido. Entonces lo que nos está diciendo Hechos 8:1, que Pablo estaba complacido con la muerte de Esteban. Wow, eso me impresiona muchísimo porque una muerte de esa forma debe de ser brutal, debe de ser, estar presenciando algo así, debe de ser muy malo. Y Pablo, la emoción que había en él era complacido. Porque él nos cuenta a través de muchas partes de sus libros que él tenía un celo ferviente por la iglesia, pero su celo estaba confundido. Él estaba persiguiendo a Cristo y no se daba cuenta. Él estaba persiguiendo a Cristo
y no se daba cuenta. Y él entonces, persiguiendo a ellos, aquellos hijos de Dios, aquellos hombres que Dios llamó, se sentía complacido, se sentía que estaba haciéndolo bien, sentía que merecía un aplauso porque estaba ganando más para Dios, y estaba confundido. Mira, razones por las que la iglesia es perseguida. Hoy día, tú y yo muchas veces tenemos la idea, y yo sé que a lo mejor ahorita cuando escuchaste el tema del día de hoy, tú pensaste, bueno, pues nosotros no estamos siendo perseguidos, no estamos, no sé, en China, que hay oposición, que hay persecución, estamos en México. Ciertamente tienes razón, estamos en un país libre y soberano. No hay leyes que se opongan a que tú abras la Biblia hoy, aquí, allá, en la calle, en medio de donde quieras te puedes parar, y no tenemos oposición en ese aspecto, mujeres. No tenemos oposición. La iglesia no es perseguida hoy día como una forma de decir, aquí se congregan, ora sobre ellos, mátenlos. No, pero tú tienes que saber algo. La iglesia sí está siendo perseguida. En otros países, número 1. 2, en las convicciones, en los valores, en la fe está siendo perseguida. Hoy día hay gente levantándose también contra los principios bíblicos. Ahora, ciertamente es más fácil no verlo, ¿verdad? Ciertamente es más fácil, ahora que si no sé, pues no importa, ¿no? Pero la realidad es que hay un movimiento contra la iglesia hoy día. Cada vez que tú levantas la voz, inténtalo un día, cada vez que tú levantes una voz declarando tus convicciones, tu fe, cuando haya un movimiento que no esté de acuerdo contra el movimiento que esté en ese momento, te aseguro que por uno que pongan ellos, uno que pongas tú, va a haber miles contra ti. La iglesia hoy día sí es perseguida, pero no es cualquier iglesia, es la iglesia fructífera. Porque la iglesia fructífera es aquella que se va a levantar, que va a decir sus convicciones, no se va a esconder debajo de la mesa cuando una persona diga sus creencias y ella va a decir, oh, no, yo mejor no digo nada para que no me diga nada. No, no, no. Una iglesia fructífera es aquella que va a levantar la voz y va a levantar sus convicciones. Va a decir, ¿sabes qué? Yo no estoy de acuerdo en lo que tú estás diciendo, déjame dar mi opinión, ¿no? O una iglesia fructífera va a defender su fe y va a decir, ¿sabes qué? Eso que estás diciendo es contra la voluntad de Dios. Dios dice, ta. Pero ¿sabes qué? Ojo, importante, la iglesia fructífera conoce la palabra de Dios. Entonces, cuando estás frente a la oposición, como Esteban lo estaba, dice, no había opositores porque la gracia, el Espíritu Santo, la sabiduría estaba en él. Así que antes de que pelees, porque es muy importante esto, asegúrate que estás dando fruto y que eres una iglesia fructífera, que el cuerpo que habitas está dando fruto, que tu espíritu está dando fruto, que en la iglesia en la que estás está dando fruto. Porque entonces comenzaremos a defendernos, porque lo que el Espíritu da en nosotras va a brotar, va a salir. Y a lo mejor si no está ahí, entonces habrá momentos en donde dices, no puedo defenderme porque no hay palabra en mí, no tengo nada en mí. La iglesia es perseguida por 3 razones. Vamos a ver la primera. La primera es por su fe. Por tu fe. Claro que sí. Hoy día, muchas veces, cuando tú declaras lo que tú crees, eres perseguida. Cuando tú declaras tu fe, como estos discípulos declararon en el nombre de Jesús, declararon que Jesús vino, que resucitó, que murió, que resucitó y que habitó entre ellos, que hizo milagros, como todo lo que les contó Esteban. ¿Qué pasó? Perseguido, apedreado, asesinado por su fe, por lo que él creyó. Número 2, la iglesia es perseguida
por predicar el arrepentimiento. ¿Sabes por qué? Porque personas hoy día no creen que son pecadores. Hoy día todavía hay gente que cree que es bueno, que no necesita arrepentirse de nada, que él no le hace nada mal a nadie. ¿De qué me tengo que arrepentir? La iglesia es perseguida por predicar el arrepentimiento. Y número 3, la iglesia es perseguida por pelear por sus convicciones. Una iglesia fructífera va a pelear por sus convicciones. Yo creo que Jesús me rescató. Yo creo que soy hecha a su imagen y semejanza. Yo creo que Él me rescató, me lavó, me limpió. Yo creo en el poder del Espíritu Santo. Lo vimos la semana pasada, ¿verdad? Yo creo en la regeneración, que lo que era mi pasado hoy ya no me define. Esas son nuestras convicciones, muchachas. Eso es lo que creemos. Y si tú y yo no defendemos esas convicciones, ¿sabes qué? Allá afuera hay un movimiento tremendo para defender sus propias convicciones. ¿Y sabes qué? ¡Wow! Es impresionante cómo las defienden. Salen a la calle, gritan, destruyen para pelear por sus derechos, por sus convicciones, por lo que creen. Y ahorita yo no te estoy diciendo que salgas a la calle y destruyas para que des tus convicciones, ¿ok? Pero estoy diciendo que primero te enfoques en dar fruto y deja al Espíritu Santo que te muestre cómo vas a mostrar tus convicciones, porque sabes que el Espíritu Santo va a hablar por ti y va en donde sea que estés, en lo que sea que estés haciendo, te va a poner el momento para que muestres tus convicciones, para que muestres tu fe, para que des el mensaje del arrepentimiento. ¿Y sabes qué? Eso es lo que hizo Esteban. Y lo hizo hasta el último segundo de su vida. Pelear por lo que él creyó. Pelear por lo que él sabía que existía y que existirá al punto donde Dios le permitió en vida ver la gloria de Dios. ¿Puedes imaginar eso? Que el Señor, que podamos vivir y darle esos frutos al punto donde el Señor nos dé la oportunidad de dejar un testimonio a esos que nos están apedreando alrededor diciendo, estoy viendo la gloria de Dios. Estoy viendo a Jesús a un lado del Padre. ¿Puedes imaginarlo? El Espíritu de Dios nos guía y el Espíritu de Dios nos lleva a vivir esa pasión por Cristo. Y yo deseo de todo corazón que tú hoy puedas caminar, discernir, probar de esa sabiduría, de esa gracia, de esa misericordia que el Espíritu le da a una iglesia y a un creyente fructífero. Mirar la gloria de Dios, aún que estaban siendo perseguidos. No importa si somos perseguidos, muchachos, no importa si nuestro mundo ahora está cayéndose a pedazos por todas las cosas que estamos perdiendo. Tienes que saber esto muy importante. Vamos a leerlo en 2 Corintios 4:9. Dice, pero tenemos este tesoro en vasijas de barro para que se vea tan sublime poder viene de Dios y no de nosotros. Nos vemos atribulados en todo, pero no abatidos, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no destruidos. Donde quiera que vamos, siempre llevamos en nuestro cuerpo la muerte de Jesús, para que también su vida se manifieste en nuestro cuerpo. Pues a nosotros los que vivimos siempre se nos entrega a la muerte por causa de Jesús, para que también su vida se manifieste en nuestro cuerpo mortal. Qué bello, ¿verdad? No importa qué tan perseguidos estemos, atribulados, angustiados, siempre vendrá Cristo a brillar a través de toda circunstancia.
Y hermanas, yo las dejo con este importante mensaje a través de esta hermosa historia, y espero que lo hayas disfrutado y espero realmente que el Espíritu de Dios te haya mostrado algo este día. No importa que seamos perseguidas. Recuerda, siempre el Espíritu de Dios está en nosotros y Él va a hacer la obra a través de toda circunstancia. Vamos a orar. Amado Dios, te doy gloria y honra, Padre, por tu amor, por tu misericordia, Señor, y por la increíble mensaje que nos enseñas, Padre, a través de tu palabra. Gracias, Espíritu Santo, por abrir nuestros ojos del corazón y ver, Padre, todo lo que tú has hecho con tus discípulos, todo lo que hiciste y todavía todo lo que vas a hacer con nosotras, con nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a ser una iglesia fructífera. Ayúdanos a ser una iglesia que dé fruto en todo tiempo, Señor. Ayúdanos a ser creyentes que estén comprometidos contigo y que lleven mucho fruto, Padre. Te exalto en este día, te alabo, Padre, por tu grandeza y tu poder, y te doy gloria y honra a ti, mi Señor, en el nombre de tu Hijo amado. Amén.